yo quisiera que en este momento me acompañaran en oración por la nación, ¿verdad? Porque parece que hay cosas que se están moviendo que no se ven bien. Y creo yo que debemos de hoy orar por las naciones. Amén. Amén. Tener presente que hay mucha necesidad en otras naciones más que en Estados Unidos. Aquí todavía podemos gozar, ¿verdad?, de oportunidades, de un trabajo, de ir de compras, pero hay ciertas naciones que ya están declaradas, yo creo que naciones en miseria, una crisis económica, ¿verdad?, social, como por ejemplo Venezuela, donde ya no se... me estaba platicando un hermano que en Venezuela el sueldo para 4 personas, el sueldo ¿cómo dijo? El sueldo para 4 personas en una familia se lo gastan en una semana. Las cosas están muy caras, escasas, y hay mucha necesidad en Venezuela. Hay que orar por Venezuela, y no se diga Puerto Rico, hermanos, sigamos orando por Puerto Rico, porque en Puerto Rico también, desde que pasó esta situación de los huracanes y todo lo que ha venido sobre Puerto Rico, todavía hay mucha gente que no tiene luz. Ha habido personas que ya han aumentado el número de suicidios en Puerto Rico por el problema tan grande. La gente no encuentra soluciones, hermanos, y creo que tenemos mucho por qué orar, ¿verdad? Y esperemos que en nuestras oraciones estén siempre presentes las necesidades de otros. Amén. Amén. Eso agradaría a nuestro Elohim, y más aparte que sabemos que Dios escucha nuestra oración. Amén. Amén. Y que es de la única manera en que nosotros podemos hacer nuestra labor en el Señor. Amén. Si podemos orar y podemos llegar al trono de nuestro Padre Celestial, podemos nosotros pedir y rogar por estas naciones. Amén. Y le pedimos, Padre, por esta nación de Estados Unidos, te pedimos por Puerto Rico, Amén. te pedimos, Padre, por Venezuela, Padre, Siria, Padre, aleluya, te pedimos por los niños, te pedimos por tan grandes necesidades que han venido sobre el mundo, Padre Santo, y sabemos, Padre, que aquí este es solamente el principio, y que debemos de estar nosotros siempre firmes en tu verdad, en tu espíritu, Padre, que tú nos des cada día más y más de tu espíritu para servir, Padre, para que, Señor, podamos ayudar al más necesitado, así como tú lo tienes planeado, Padre, para tu pueblo, que sea el amor, Padre, tuyo en nosotros, lo que nos lleve y nos traiga, Padre, y que podamos siempre exaltar tu poderoso nombre, Padre. En el nombre de Yeshua de Mashiach, te damos gracias porque nos encontraste, Padre, y porque nos has dado de tu conocimiento y de tu sabiduría. Y, Padre, danos más amor, porque necesitamos más amor de parte tuya, Padre. En el nombre de Yeshua de Mashiach, sea Shalom, la paz de nuestro Elohim con todos nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Este día voy a continuar con las enseñanzas sobre la liberación, pero hay una área específica por la cual yo quiero enseñar este día. Nos damos cuenta a través de la palabra que el enemigo es real. Amén. Vean ustedes, acabamos de ahorita orar por Puerto Rico, acabamos de orar por Venezuela. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? El enemigo. Amén. ¿Y quién cree que está detrás de Estados Unidos? México. El enemigo, hermanos. Y creo que si comprendemos esto, lo que está haciendo el enemigo en nuestras naciones, nos va a afectar tarde o temprano a nosotros. Y nos va a afectar, y no nomás a nosotros personalmente, sino a nuestros familiares. Amén. Tenemos que orar, hermanos. Sabemos que nuestro Dios es poderoso y sabemos que nuestro Dios obra. Amén. Amén. Aparte, hermanos, para darles una visión más amplia, ¿verdad?, de lo que yo quiero predicar hoy en día, es acerca de cómo el enemigo está estableciendo fortalezas en los aires para venir en contra de las naciones y en contra tuya y en contra mía. Amén. El enemigo es real, la guerra espiritual es real, pero ¿saben qué? Entre más conozcamos de la palabra del Señor,
entre más conozcamos la verdad que nos hace libre, podemos nosotros saber contra quién estamos peleando. No es contra el hermano, no es contra el ser humano, no es contra carne ni contra sangre, dice su palabra, sino con principados, gobernantes, ¿verdad? Y principados, gobernantes y huestes de maldad en lugares celestes, no celestiales. Hermanos, estos espíritus fuertemente influyen, no nomás a ti y a mí, sino influyen gobiernos. Gobiernos. ¿Usted cree que fue la idea de Dios de mandar miseria a Puerto Rico? No. ¿Usted cree que ha sido la idea de Dios, el plan de Dios de mandar miseria a Venezuela? No. El enemigo nos engaña. El enemigo nos engaña, y no se diga a aquellos que decimos que hemos creído en Dios, pero le desobedecemos. Y nos aliamos, queriendo y no, nos aliamos al enemigo. Nos hacemos enemigos de él. Con nuestra boca lo confesamos, pero nuestras obras son las obras del enemigo. Entonces, hermanos, tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra boca y nuestro corazón, ¿verdad?, que nuestro corazón haga justicia. Que la justicia de nuestro Padre Celestial esté en nosotros. Amén. Amén. Entonces, estaba yo hablando en tiempos pasados, hace 2 o 3 semanas, acerca de las influencias que dominan los lugares celestiales, ¿verdad? Estaba yo también, este fin de semana, estaba yo compartiendo con alguien acerca de los 3 cielos, ¿verdad? El cielo donde vivimos, ¿verdad?, que es físico, el cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. En el tercer cielo es donde viven todos, esos son los que le llama la Biblia el lugar celestial. No lo podemos ver, pero sabemos que está allí, y desde ese lugar es donde residen y se encuentran todos los demonios, gobernantes, principados y huestes de maldad. Este es el lugar, el segundo cielo es el lugar que se le fue dado a ellos para dominar desde allí. Amén. Y esto, la influencia del enemigo viene sobre nuestras mentes. Por eso les digo, hermanos, tenemos que comprender eso, que la gente no obra como obra porque quiere, sino porque está fuertemente influenciado por los poderes que vienen de arriba. En el tercer cielo, es el tercer cielo, es el trono de Dios. Pero el segundo cielo hay que tener pendiente con ese segundo cielo. Amén, porque allí, desde ese lugar, el enemigo empieza y envía su influencia sobre los gobiernos. Sobre los gobiernos. Ahora nos toca a nosotros reconocer las maquinaciones de Satanás, y lo podemos hacer con la Biblia. Hay gente que no va a entender esto. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Levíticos 14, del 33 al 45, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo el enemigo hace morada aquí en la tierra. Pero hace morada aquí en la tierra utilizando al ser humano. Porque la influencia viene del segundo cielo, son espíritus. El enemigo usa al ser humano. Así como Dios usa al ser humano para bendecir a otros, el enemigo usa al ser humano para maldecir a otros. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a ver la palabra del Señor. Dice, Yahweh les habló a Moshe y a Aarón diciendo: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, que les doy como posesión, y yo inflija una plaga eruptiva sobre una casa en la tierra que ustedes posean, el dueño de la casa vendrá y le dirá al sacerdote: algo parecido a una plaga ha aparecido sobre mi casa. Algo parecido a una plaga ha aparecido sobre mi casa. Por favor, quisiera que pusieran mucha atención a las palabras, porque aquí en la palabra de nuestro Elohim está toda la libertad y todo el conocimiento. Amén. Dice, el sacerdote hará que vacíen la casa antes de que entre el sacerdote a examinar la plaga.
para que nada dentro de la casa quede impuro. Después de eso, el sacerdote entrará a examinar la casa. Por ejemplo, si yo pues, estoy viendo que algo está en mi casa, ¿verdad? Voy y lo reporto al sacerdote. Posiblemente vaya yo al pastor o a los hermanos, a los hermanos de la iglesia, los aquellos que están más maduros, amén. Y les diga, yo he notado una mancha en mi casa. Esta mancha, esta plaga en la casa pueden ser muchas cosas. Pueden ser movimientos, pueden ser toques, pueden ser influencias donde las familias se están destruyendo por pleitos, violencia doméstica, homicidios, robos, amén, dentro de una casa. Todo esto puede suceder. El sacerdote dice, hará que vacíen la casa antes de que entre el sacerdote a examinar la plaga, para que nada dentro de la casa quede impuro. Después de eso, el sacerdote entrará a examinar la casa. Tienen que sacar todos los muebles, todo lo que es impuro, amén, de la casa, para que el sacerdote entre y examinar la casa. Si cuando examine la plaga se encuentra que la plaga en las paredes de la casa consiste de unas líneas verdosas o rojizas que se ven más profundas que la pared, o sea, es como, no solamente es pintar como el graffiti, ¿verdad? Sino que hacer, marcar la pared, vaya con una navaja, en el cual la navaja o el cuchillo se hunda y deje marcada la pared. ¿Están de acuerdo? No solamente pintar sobre la pared. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces dice, si cuando examine la plaga se encuentra que la plaga en las paredes de la casa consiste de unas líneas verdosas o rojizas que se ven más profundas que la pared, o sea, han hecho un hoyo, ¿verdad? O un camino. Amén. El sacerdote saldrá de la casa a la entrada de la casa y clausurará la casa por 7 días. Estamos hablando de liberación. Amén. Amén. Dice, al 7º día el sacerdote volverá. Si ve que la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote mandará que se saquen las piedras que tienen la plaga y que las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. En otras palabras, si la hendidura, la maldición, está escrita en la pared, este pedazo de pared tiene que ser destruida y sacada las piedras, amén, del lugar. Fíjese, muy importante. El sacerdote mandará, dice, que se saquen las piedras que tienen la plaga y que las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. Deberán raspar completamente la casa por dentro y el polvo que le quiten al rasparla lo tirarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Tomarán otras piedras para reponer estas piedras con ellas y tomarán otra mezcla y empañetarán la casa. En otras palabras, la van a reemplazar con algo nuevo. Amén. Ese pedazo de pared. Si la plaga irrumpe nuevamente en la casa, después de que se hayan sacado las piedras y después que se haya raspado la casa y empañetado, nuevamente el sacerdote vendrá a examinarla. Si la plaga se ha extendido por la casa, es una erupción maligna en la casa completa está impura. Ay, santo. Entonces, el 45 dice, deberán derribar la casa, sus piedras y maderas, y todo el empañetado de la casa, y llevar todo a un lugar impuro fuera de la ciudad. Santo. Qué importante es, estamos hablando aquí, la palabra de Elohim está describiendo un lugar, una vivienda que ha sido maldecida, tomada completamente, habitada por el enemigo. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo habite en el segundo cielo, tiene influencia
aquí en la tierra. Póngase a pensar por un momento. El enemigo usa al ser humano. ¿Quién levantó la casa? Un ser humano. ¿Quién construyó la casa? Un ser humano. ¿Quién rasgó la casa? Un ser humano. Así el enemigo usa al ser humano. Amén. Amén. Para maldecir. En muchas de las casas, hermanas, hermanos, tiene que haber una oración y un ungimiento. Y si usted es cristiano, debe de ungir su casa por lo menos 1 o 2 veces al año. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué persona viene con influencias diabólicas, demoníacas a su casa. Amén. Sí, es cierto. Ellas posiblemente piensan que están en lo correcto, pero hay muchísima gente que practica todavía la brujería, la hechicería y habla con demonios. Estas influencias están sobre la persona. Y cuando la persona se mueve de un lugar a otro, ¿quién cree que va con ellos? Los demonios. En muchas ocasiones, estas casas que están maldecidas ya por demonios, no porque usted lo permitió, sino porque alguien los trajo estos demonios con ellos, empezaron a dejar ahí en su casa una manifestación de espíritus inmundos. Es por esa razón que muchas veces la gente dice que amanecí de muy mal humor ahora. Dormí, pero no pude dormir bien, no descansé. Es tiempo de tomar conciencia, porque usted debe dormir y debe dormir en paz. Amén. Porque Yahweh da el sueño. Muchas veces la intranquilidad, la ansiedad, estas no son cosas normales. Amén, amén. Amén. Estas son cosas del enemigo Así es, amén. para que usted no tenga paz. Se roba la paz. Amén. Amén. El enemigo vino a robarte la paz. Aleluya. No lo permitas. Amén. Dios no quiere que tú le des tu paz al enemigo. Amén, amén. Amén. En el momento que el enemigo te quita la paz, te quita también la inteligencia, la manera, la luz de hacer decisiones sabias en tu vida y ayudar a otros. Amén. El enemigo puede tomar ventaja sobre nosotros solamente poniendo inestabilidad emocional en nosotros. Amén. Es muy importante. Estamos hablando de una casa maldecida, pero también el mismo principio de limpiar una casa que ha sido dedicada a Satanás, que ha sido dedicada al enemigo aquí en la tierra, es la misma manera que nosotros limpiamos nuestras casas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a suponer, usted limpió esa pared y esa pared todavía se... ¡Hay paredes! Hay paredes, yo he oído testimonios donde hay paredes que usted puede ver el fluir del aceite, de agua, cosas que el enemigo le pone a la gente para que creen estas cosas como un tipo de idolatría. Y no se diga, ¿verdad? Lo repetí antes y lo vuelvo a repetir otra vez en los juguetes de los niños. Cuidado, cuidado, cuidado con los juguetes de los niños, especialmente los juguetes que se compran en Disneylandia. Muy saturados de cosas de ocultismo. Ve usted que al principio de la escritura que acabamos de leer, nos enseñó lo que Yahweh dice.
si pusiere yo plaga de lepra, dice, escuchen, si pusiere yo plaga de lepra. No está hablando del enemigo, dice, si pusiere yo, dice Yahweh, plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Dice, ¿por qué ponía Dios la plaga en la casa? ¿Por qué Dios lo permitía? ¿Por qué era necesario que tú te dieras cuenta que había una plaga? Muchas veces decimos, ay, anoche soñé muy feo, por ejemplo. Miré demonios acá y yo no quisiera soñar con demonios. Pero acuérdense que Dios lo permite con un propósito. Posiblemente no nos guste a nosotros, pero es para ayudarnos en nuestra fe y en nuestro conocimiento. Amén. De que hay poderes en los aires que pueden estorbar tu vida, estorbar tus planes. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué ponía Dios la plaga en la casa? ¿Por qué lo permitía? Porque estaba ahí. ¿Por qué? Porque estas plagas eran como señal a los hijos de Israel de que esa casa era inmunda. Santo. Esta era la señal. El enemigo no tiene que poner señas. Amén. No tiene que poner señas. El enemigo solamente puede influenciar en tu mente y estorbarte en tus decisiones y en tus relaciones. Pero no tiene que poner señas. Sin embargo, Yahweh dice en su palabra, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra. Estas son las cosas para que nosotros los veamos. Tenemos que ver, ¿verdad? Porque si no vemos, no creemos. Amén. Así es el ser humano. Sí. ¿No es cierto? Entonces, en ese momento cuando Yahweh pone la señal de plaga sobre la casa, les está comunicando a los hijos de Israel que esa es la señal de que la casa, esa era inmunda. De que había algo más en ella, más de lo que ustedes pensaban o ellos pensaban. Pero hay cosas que Dios va a permitir, hermano. Vuelvo a repetir otra vez. El enemigo le sirve a Dios para sus propósitos. Lo que Dios quiere es que darnos discernimiento de las cosas espirituales. Si no supiéramos las cosas malas y las maquinaciones del enemigo, jamás pudiéramos discernir las cosas buenas de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las cosas que nos ayudan a nosotros, a nuestro vivir diario. Entonces la Biblia dice que si la plaga no podía ser quitada de la casa, entonces toda la casa se debía de destruir. No se debía habitar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted ha sabido de lugares donde han ocurrido estos fenómenos donde no se puede vivir? Donde ha habido casas que han sido abandonadas porque la gente no sabe qué hacer, ¿verdad? Y en lugar de destruirlas, la gente mejor sale y se va. Amén. Amén. Gente, yo creo que cuando yo viví en México, yo vi mucha casa abandonada. Y por todos lados se oían que había ruidos, que había sombras, que había quién sabe qué cosas. Sí. Estas viviendas de las que estamos hablando fueron construidas con un propósito específico aquí en la tierra. Y el propósito específico era el de ser utilizadas en la adoración a las potestades malignas. Ese era el propósito. Cuando en un lugar se usa o se establece o se construye con ese propósito, ese lugar ya está maldecido. Esto nos pasó, me recuerdo yo, me pasó
La última vez que yo fui a Guatemala, en la última iglesia donde prediqué, la pastora me estaba contando. En este lugar, hermana, dice, ninguna iglesia sobrevive. Porque aquí en este lugar se encuentra un templo donde adoran a Satanás. Santo. Y cada vez que la gente se reunía para adorar a Satanás, los espíritus malignos salían de la casa del santuario de Satanás y venían y golpeaban a la gente en la calle. Muchos de ellos se caían al pavimento. Y cuando ellos caían al pavimento, claro, la frente. Dice, muchos de ellos, hermanos, muchas de las personas que viven acá, en esta ciudad, siempre andan con chipotes. Algunos de ellos, ya Satanás los estaba poniendo ciegos, cegándolos. Matrimonios destruidos, aún dentro del cristianismo. Matrimonios destruidos. O sea, parecía como que nada se podía hacer una realidad en las cosas de Dios. Como que todo fracasaba. Matrimonios, iglesias, negocios, todo. Y no se diga la salud de las personas. Era triste, pero dice, esa es la verdad. Esto no se lo estoy yo, ¿cómo le diré? No le estoy mintiendo, es un testimonio. En ese día, cuando empezamos cuando yo subí al púlpito a predicar, porque ya la pastora me había dicho, esto es lo que está pasando en esta ciudad. Cuando yo subí al púlpito a predicar, no le miento, me quedé sin voz. Santo. No me salía nada de voz. Y ni siquiera pude yo ni sacar mi voz, ni para darle la bienvenida a aquellos que nos estaban acompañando esa noche. Yo quería hablar, hablaba la boca, pero la voz no me salía. La pastora y las personas que me llevaron a esa iglesia estaban aquí, a mi lado, y me miraban como preguntándome con los ojos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo no podía ni decirles, porque no tenía voz. Ay, santo. De repente, una hermana, una anciana se levanta de la congregación y dice, es el enemigo. El enemigo te quiere callar. El enemigo no quiere que hables. Porque a mí el Señor me levantó, dijo la anciana, a las 3 de la mañana para que orara por ti. Porque sabía que el enemigo iba a venir en contra tuya. Y en ese momento, cuando la hermana de ese testimonio, se levanta otra hermana y dice, hermana, lo que dijo la hermana es cierto, porque a mí también el Señor me levantó a orar para cubrirte, porque el enemigo no quiere que prediques en este lugar. Santo. Amén. Aleluya. Una vez que ellos dijeron eso, y la voz todavía no me salía, yo me humillé. En el púlpito me humillé al Señor. Y en mi corazón y en mi mente, yo le pedí al Padre que soplara de su espíritu sobre mí. Porque era tan poderoso la influencia del enemigo sobre esta ciudad, que imagínese usted, para haberme robado la voz, si yo me acababa de subir al púlpito y había hablado con las hermanas, tenía mi voz, pero en el momento que subí al púlpito a predicar, mire, parece que me pusieron un zipper en mi boca. Santo. Cuando yo me humillé al Padre, le dije, sopla de tu espíritu sobre mí, porque de otra manera no puedo predicar. Y en ese momento el Padre, nuestro Padre amoroso, sopla sobre mí de su espíritu. Amén, amén. Gloria a Dios. Y las primeras palabras que salieron de mi boca era para reprender al enemigo. Santo. Y empiezo a reprender al enemigo en esa ciudad. Y cuando empiezo a reprender al enemigo, toda la gente que estaba influenciada por los demonios que estaban en ese lugar empezaron a manifestarse. Ay, santo. Los demonios empezaron a manifestarse en esas personas. Cuando menos acordé,
Los hermanos, las hermanas y los hermanos estaban tan influenciados por estos poderes, hermanos. Les digo, no se separe de la oración. No abra las puertas al enemigo. Porque el enemigo, hermano, va a entrar si usted le permite. Así es, amén. 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 Sí. Y en ese momento, hermano, había una manifestación demoníaca entre los hermanos, la influencia del enemigo, que empezaron todos los hermanos a vomitar. Padre Santo. Estaban de pie. Cuando menos acordé, haga cuenta, el piso parecía un río de vómitos de los hermanos. Santo. Porque el ataque estaba tan fuerte en ese lugar. Y le digo, así es como el enemigo obra y trabaja. En estos lugares que son dedicados a Satanás. Tenemos que preparar la iglesia. La iglesia tiene que caminar en el poder del Espíritu. La iglesia tiene que caminar en el poder de la verdad. De otra manera la iglesia no va a poder vencer al enemigo. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. No permitas que el enemigo robe tu santidad. No permitas que el enemigo te robe la fe. No permitas al enemigo que tome lugar en tu vida. Porque en el momento que tú le permites, ya te venció. Y Dios nos necesita. Amén. Dios necesita de un pueblo saturado, lleno de su espíritu, lleno de su autoridad. Un pueblo santo, por la obediencia Amén. a nuestro Dios. Todo lo que construyan los hombres aquí en la tierra para el beneficio de Satanás, eso lo declara. Esto es como un edificio legal. Eso es legal. Eso es legal que el ser humano edifique templos para Satanás. Eso es legal. En el mundo de ellos eso es legal. Amén. Amén. Aquí en Estados Unidos, en este momento, en el tiempo que yo estoy hablando, 2018, se están dando más y más aplicaciones en el gobierno de abrir casas, templos a Satanás. Santo. El Señor lo reprenda. Dentro de poco vamos a tener más templos dedicados a Satanás Es un rey de Dios. que a las asambleas a nuestro Dios. Santo. Porque el enemigo está trabajando muy rápido. Ahorita ya se levantó un monumento satánico. Se abrió una iglesia satánica aquí en Estados Unidos. El enemigo está trabajando más fuerte, más poderoso que los cristianos. Los cristianos están en guerra unos con los otros. Por eso yo le decía hace ratito, hermanos. Tenemos que ser un pueblo unido. Unidos por el amor y en el amor del Señor. Amén. 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 Para ellos, ahorita en este momento, usted va a ver muchas casas, muchos templos dedicados a Satanás y eso es legal. Porque aquí el gobierno lo considera legal. ¿Que no ve que el satanismo es una religión más? Santo. Pero tenemos que reconocer esto. Yoshua, nuestro Mesías, no vino a fundar iglesias. No vino a fundar templos. Vino a revelar al Padre. Para que todo aquel que quisiera ser salvo de toda esta maldición fuera salvo solamente por un hombre. Yoshua es su nombre. Amén. Amén. Gentiles y judíos. Un solo hombre en el cual, y un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Amén. Santo. Mientras la venida del Señor esté más cerca, vamos a ver más manifestación demoníaca. Y no se diga afuera, también en las iglesias cristianas. Santo. Hoy en día, las iglesias cristianas parecen cantinas. Cantinas, bares, donde allí no importa qué pecado traes, ahí no te puedes limpiar, ahí bailas y ahí haces lo que te da la gana.
Salmo 12? La reverencia a Dios. ¿Dónde está la fidelidad de aquellos que decían amar a Dios? Reverencia a nuestro Dios. Hoy en día nunca he visto yo tanta división. Y es porque el enemigo se ha metido dentro de las iglesias cristianas. El Señor ponía la plata en las casas, dice, como señal de que eran inmundas, no adecuadas para vivir en ellas. Y es la manera que Dios nos saca de ciertos lugares, porque no estamos hablando de una morada, de una casa, posiblemente de un lugar, Una iglesia. de una iglesia, donde no se le dé todo el poder y toda la gloria a nuestro Dios, Amén, amén, así es, Señor. donde al pecado se le llame pecado, donde se le enseñe al creyente lo que es profano y lo que es santo. Amén. 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 Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos dejamos guiar por las malas influencias. Estas casas tenían que ser destruidas. Si el pueblo quería no tener esta clase de influencias, entonces las casas tenían que ser destruidas. Y también todos los altares y todos los objetos que se utilizaban en el altar tenían que ser destruidos, aunque fuera plata o de oro. Amén. Porque no tenía ningún valor para Dios. Muchas de las iglesias cristianas son afectadas de estas maldiciones contra el edificio mismo de la iglesia. En donde Alicia y yo nos congregamos por un tiempo. Esa iglesia había sido dedicada a Satanás. Esa iglesia había sido dedicada a Satanás. Y no creía en la liberación. Y el enemigo fue tan inteligente y tan sabio que les hizo creer que no había tal cosa como liberación. Porque así es el enemigo, trabaja en la mente de los incrédulos. No creían en la liberación, no creían en los dones del Espíritu. Y esta iglesia se llamaba una iglesia pentecostal. Sabemos nosotros, al menos los que están aquí en este grupo, que no hay tal cosa como iglesia pentecostal, ni bautista, ni nada. Son mentiras del diablo. Que somos un solo pueblo, Amén. Lavado con la sangre. lavados con la sangre del Cordero, Amén, amén. Amén. unidos por el amor del Señor. Amén. Es todo. Amén. Amén. Para que vean usted hasta dónde ha llegado el engaño del enemigo. Así es, la gente no hay prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque todavía la fe está dividida. Hay gente enferma, muchos se enferman, no saben ni cómo sanarse en el Señor. Todavía, imagínense usted, vamos al Señor, Señor, sáname, Señor, por favor, ayúdame a vencer, aleluya. Y el Señor te ayuda a vencer. Amén. Amén. Puedo contarles grandes testimonios de lo que nos pasó en la iglesia en Guatemala, ¿verdad? Donde indudablemente en este lugar reinaba Satanás y tenía a uno de los cristianos como sus víctimas. ¿Por qué tenemos que ser víctimas de Satanás? Amén, amén. Y cantamos todos los días, es más grande el que está dentro de mí que el que está fuera en el mundo, pero no lo practicamos, Así es. no lo creemos, Amén. no lo cantamos. Crédulo. Amén. Enójese contra Satanás, no con el hermano, no con la hermana. Amén. Luego el hermano no hacemos de enemistad con el hermano. ¿Por qué? Debemos, los pastores tienen que ungir con aceite. Las iglesias casi siempre. Orar y ordenar que las maldiciones sean quebrantadas y que los demonios se vayan en el nombre de Yahweh. Amén. Amén. Porque en ese nombre Hay poder. hay poder sobre todo nombre. Amén. Amén. Santo. Aleluya. Entre más invoque su nombre, escuchen esto. Entre más invoque su nombre, no digas cómo le hago.
del Señor, la luz verdadera vendrá a ti y te dará amor, te dará fortaleza y te dará sabiduría, porque ese es el Señor. Él está donde todo mundo lo invoque. Santo. Amén. No importa que estés en el mercado, no importa que estés en la escuela, no importa que estés en el trabajo, invócalo. Amén. Invoca su nombre, porque al invocar su nombre estás declarando que Él es el único Salvador que te puede hacer libre. Aleluya. Amén. Santo. Amén. Santo. Muchas veces personas que no conocen a otras personas cristianas traen personas a la iglesia. Quieren llenar la iglesia, no importa que sea quien sea que la llenen. Y saben que, hermano, está bien traer gente a la iglesia, no digo que no. Pero hay que conocer un poquito de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué fe practicas? ¿Crees en la brujería? ¿Crees en esto? Platique, hable. ¿Por qué? Porque entre más conozca usted a estas personas, es mejor manera de ministrarles la palabra. Y usted, Dios la hace responsable a usted de ministrarles la palabra. Amén. Amén, porque usted es un hijo de Dios. Todo el Antiguo Testamento condena, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las enseñanzas, las instrucciones condenan cualquier asociación con personas de estas prácticas de ocultismo, tan condenadas. Hay que tomar en cuenta eso, Amén. que cuando nosotros somos llamados a ministrar, primeramente vamos en el poder, en el amor y en la unción del Señor. Amén. 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 De otra manera, el enemigo tendrá puertas abiertas para atacarnos. ¿Y saben qué? Y sí puede atacarnos, Sí. si no nos ponemos en manos de él. Es también traer muy grave, traer algo inmundo a la casa de Yahweh, al santuario. Tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas que traemos. Usted no va a traer un cigarro de marihuana a este lugar, ¿no? Amén. Amén. Lo guarde. Usted no va a traer una pachita de alcohol escondida por ahí, ¿verdad que no? Es cierto. No podemos traer estas cosas. La influencia viene con estas cosas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la destrucción vendrá por las mismas influencias que entran con uno. Amén. Amén. El Señor habla en serio cuando dice en su palabra, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Amén. 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 Éxodo 34:14. Esta palabra nos hace ver que lo que Dios requiere de nosotros todos los días es santidad. Porque nuestro Dios es santo. Porque nuestro Dios es santo, nosotros debemos ser santos como Él es Amén. santo. Amén. Amén. Y tenemos que empezar a enseñarnos a nosotros mismos a vencer cualquier debilidad que esté siempre y cuando, en nosotros, siempre y cuando la reconozcamos. Tenemos Amén. su palabra, tenemos la fe, tenemos el amor al Señor, tenemos todo lo que necesitamos para vencer. Una cosa les digo por último, recordemos esto. Dios es un Dios celoso. Amén. Amén. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Dios no quiere que tú le sirvas a otros dioses. Así es. Él es celoso. Amén. Él te quiere completamente para ti, para Él mismo. Amén. Te quiere todo. Tu mente, tu espíritu, todo lo que tú eres y representas. Usted no puede adorar a otro Dios si no es Yahweh de los ejércitos. Amén. 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 Y ahí estaremos seguros. Nuestra salvación está segura. Nuestras bendiciones están seguras. Amén. Y dice la Biblia que todo lo que pidamos en el nombre de Yahshua, el Padre nos lo dará Amén. porque Él nos conoce. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Den un aplauso al Señor.